Prehistoria. Para iniciar, en este periodo se pudieron notar esas innovaciones en el uso de materiales y de sus técnicas de construcción. Los materiales que se utilizaban en ese tiempo eran la piedra para sus estructuras debido a su durabilidad, la madera utilizada para construir cabañas y refugios en regiones boscosas, la arcilla y el barro que eran mezclados con paja para crear ladrillos de adobe usados en esas áreas donde la madera era escasa. Los huesos y marfil eran especialmente para regiones frías como Siberia. Se usaban huesos de mamut para refugios. Pieles de animales empleadas para cubiertas temporales en tiendas y la paja que era utilizada para los techos. Después estaban sus técnicas de construcción. Estaba la arquitectura megalítica, que era donde se implicaba el uso de esos bloques grandes de piedra que eran colocados en mortero. Estaban las cabañas primitivas, formadas con ramas, barro, piedras, con techos de hierba o paja. Luego estaba la construcción en zanja y terrapién, que eran los movimientos de tierra para crear zanjas defensivas o para rituales. Luego estaba el uso de adobe. En climas áridos, la arcilla moldeada y secada al sol se convertía en su material básico. Y finalmente estaban las técnicas de techado, que era donde tejados de ramas y pajas para impermeabilizar. Los estilos arquitectónicos que en ese tiempo había era el megalítico, que eran lo de monumentos rituales y funerarios. Estaban los asentamientos agrícolas, que eran viviendas rectangulares o circulares organizadas en aldeas. Estaba la arquitectura rupestre, que eran aquellos refugios y santuarios excavados en rocas. Y también estaban las primeras ciudades amuralladas, ciudades con defensas como Jericó, con muros de piedra. Ya en un contexto social estaba ya más como esta estructura social donde se comenzaron a organizar estos clanes, estas tribus, donde ya estaban como esas jerarquías sociales más definidas, donde esos líderes solían ser como figuras religiosas, guerreros o ancianos. Luego estaba el sedentarismo, que fue donde la invención de la agricultura llevó a la creación de asentamientos permanentes, así dando ese lugar a las primeras aldeas. Luego estaba la religión y espiritualidad, que se empezaron a generar esas creencias vinculadas a la naturaleza o a unos fenómenos astronómicos. En un contexto más económico fue como la revolución neolítica, que fue donde la agricultura y la domesticación de animales transformó la economía a una economía más productiva. Luego estuvo la especialización del trabajo, que aparece la división de los trabajos como agricultores, pastores, artesanos, entre otros. Luego está la tecnología, que fue la creación de las herramientas de piedra pulida, como las hachas u hoces, y haciendo que esto mejorara la productividad agrícola, cabiendo recalcar que más adelante se crearon esas armas de cobre y bronce. El comercio, el excedente agrícola impulsó el intercambio de bienes entre comunidades. Productos como obsidiana, sílex y cerámica, que eran los más comunes en el comercio. La emergencia de la metalurgia fue esta producción de herramientas y armas de bronce, que fue lo que marcó más la transición hacia una economía pues más sofisticada. La urbanización ya fue donde se surgieron como esas primeras ciudades. Un ejemplo sería como Jericó. De esta forma podemos observar cómo la evolución de la vivienda desde la prehistoria hasta la actualidad ha sido el reflejo de cómo la humanidad se va adaptando a esos cambios respecto a condiciones sociales, económicos y tecnológicos en cada época. Los avances de la tecnología fue lo que radicalmente ha transformado la forma en la que vivimos, y de alguna forma eso ayudó a mejorar nuestra calidad de vida. Análisis del entorno urbano y arquitectónico.
Examina cómo las viviendas se integran en su entorno urbano. Mesopotamia. Viviendas. Las primeras casas mesopotámicas fueron construidas con materiales locales como ladrillos de barro y paja. Estructura. Las casas mesopotámicas solían tener una planta rectangular o cuadrada. Usos del espacio. Estas viviendas se diseñaron principalmente para albergar familias extendidas. Egipto. Viviendas. En el Egipto faraónico las viviendas de las clases altas eran más sofisticadas y decoradas. Estructura. Las casas egipcias tenían patios interiores rodeados por paredes altas para ofrecer privacidad y sombra. Elementos destacados. Los techos planos eran comunes y las viviendas tenían una fuerte relación con el clima cálido. Las ciudades de Mesopotamia y Egipto tuvieron un impacto significativo en el diseño de las viviendas, influyendo en aspectos como en su distribución, los materiales, la orientación y el propósito de los espacios habitacionales. De manera que influyeron directamente en el diseño de las viviendas al estructurar el espacio urbano en torno a las necesidades religiosas, económicas y sociales, generando un diseño que equilibra funcionalidad, privacidad y acceso a recursos, estableciendo las bases para una planificación urbana en civilizaciones posteriores. La arquitectura desempeña un papel crucial a la hora de la creación de espacios habitacionales que equilibran elementos artificiales y naturales, pues es una manera de promover la sostenibilidad, bienestar y conexión con el entorno desde distintos enfoques, como un enfoque social, un enfoque en la biodiversidad urbana, entre otros. Está transformando la arquitectura hacia una disciplina más ecológica y centrada en el equilibrio humano y lo natural, estableciendo bases para las ciudades sostenibles y resilientes.